representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 24 de octubre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Hay una actividad convocada producto de la crisis en todos los órdenes que afecta especialmente al estado Zulia. Uno de los líderes, el diputado por esa entidad, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el Zulia, quien sufrió golpe de Estado por no juramentarse ante la Constituyente Comunal. Bueno, le allanaron, intentaron allanar su inmunidad parlamentaria, una decisión que, por cierto, no se ha conocido, cuyos detalles no se han conocido, pero que trascendió a la Asamblea Nacional. Inmediatamente, bueno, los dirigentes de su organización aparentemente recomendaron en plena sesión que se retirara por los antecedentes, lo que ha ocurrido, la persecución que existe en nuestro país. De hecho, ayer desde esa organización denunciaban la presencia de patrullas del SEBIN. Lo cierto es que se ha convocado una actividad, bueno, con toda razón, producto de la crisis que afecta especialmente al estado Zulia, pero que en general ocurre en todo el país y se traduce en la falta de servicios básicos como la electricidad, y no precisamente por falta de dinero, siempre lo decimos. Esta gente manejó en los últimos 20 años, según cifras del Banco Central de Venezuela, que invitamos a leer, a analizar, más de 1 millón de millones de dólares solo por exportaciones petroleras. Están allí numerito con numerito cada año la cantidad de dinero que recibieron y que se perdió en cuentas privadas, lo sabemos, en Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Suiza. Y buena parte de ese dinero, el producto de la emergencia eléctrica. Algunos especialistas, analistas con los cuales hemos conversado, calculan que, bueno, se perdieron más de 100.000 millones de dólares por ese concepto en el marco de la emergencia. Lo cierto es que está esa actividad pues convocada el día de hoy. Habrá que ver qué ocurre, no solo en el Zulia, en buena parte del país, incluyendo el área metropolitana de Caracas, y evidentemente haremos seguimiento a esa información. En el ámbito internacional, ayer una de las funcionarias del Departamento de Estado norteamericano se refería a Venezuela y ella, entre otras cosas, defendía el impacto que han tenido las sanciones y lo que podía ocurrir con la transición en nuestro país. Se trata de la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti. Ella, en una actividad en un think tank en los Estados Unidos, decía a propósito de las sanciones que, entre otras cosas, cada día hay más miembros del régimen de Nicolás Maduro buscando salir del país. Ella aseguró que todos los días se ven informes de más empresas que evitan hacer negocios con Venezuela, especialmente en las áreas de petróleo y transportación. En particular, se han visto informes de aliados claves como Turquía y China cesando operaciones en Venezuela debido a riesgos por las sanciones, una política que entendemos va a continuar. Lo cierto es que, a propósito de Citgo, esta funcionaria ofreció una declaración advirtiendo que el gobierno norteamericano estaría evaluando tomar medidas para impedir que esto caiga, que el principal bien que la República de Venezuela tiene en el exterior caiga en manos de los acreedores.
Y estas medidas, aparentemente, según publicaba Bloomberg, se anunciarían el día de mañana. Conversaremos de esto y más con nuestro invitado. José Torojari es economista, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, es experto petrolero. Gracias por atendernos. Buenos días. No cae la llamada. Podemos adelantar al siguiente. Le digo a mi equipo que me parece era pues entonces el tercero, Jackson. Si no puede el segundo, pues vamos con el tercero, porque entre otras cosas nos interesa mucho conocer, insistimos, lo que está ocurriendo en el estado Zulia. Teníamos contactado al periodista Lenín Danieri en esa entidad en preparación a esta manifestación, que no es la primera, pero probablemente sí es la primera con carácter nacional. Producto, insistimos, de lo que está ocurriendo allí. La falta de servicio eléctrico ha provocado, entre otras cosas, el cierre de empresas, como prácticamente en toda Venezuela. Esto sin hablar de la crisis que también impacta en esta región. Y a esta crisis hay que agregar la escasez de gasolina. El Estado, que fue el principal productor de petróleo de Venezuela, bueno, hoy los ciudadanos tienen que hacer largas colas para llenar el tanque en medio de una situación, una política que ha implementado esta administración de enviar hasta el último momento petróleo y gasolina a sus socios en Cuba. Bueno, le digo a mi equipo, mientras en tanto establecemos contacto con nuestro primer invitado, vamos a la pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos hace algunos minutos que si algún estado se ha visto afectado con la crisis, sobre todo de servicios básicos, es sin duda alguna el Zulia. A raíz de esta situación se ha convocado una actividad en todo el territorio. En esa entidad también habrá réplica de la manifestación en el área metropolitana de Caracas. Lenín Danieri es periodista, nos atiende desde el Zulia, trabaja para varios medios de comunicación. Como siempre, Lenín, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a toda la audiencia. Muy buenos días. Mucho interés de escuchar la información que puedas compartir con nosotros acerca de esta actividad. En la víspera anunciaron o trascendió el intento de allanamiento de inmunidad parlamentaria a uno de los principales promotores, el diputado Juan Pablo Guanipa. ¿Qué puedes decirnos? Sí, de hecho, justo en este momento hay mucha incertidumbre para saber, para
para conocer por lo menos el aforo de esta convocatoria, porque hay que ser honestos, la misma situación que estamos viviendo ahorita provoca que, o ha originado que en otras manifestaciones similares el aforo de personas no sea robusto, ¿no? Pero es que eso tiene su explicación y su razón de ser. La mayoría de quienes habitamos acá estamos pendientes que si buscar el agua, cuando no hay, pescar un camión cisterna para ver de qué manera nos pueden surtir agua, sino buscar gasolina, hacer colas para surtir gasolina. La falta de combustible ha originado inclusive fallas en la distribución de alimentos, o sea, algo sumamente grave. También la falta de alimentación, la gente buscando como sea cómo resolver sus necesidades nutricionales. Entonces todos esos elementos en conjunto, unido al tema de la luz, que hay personas que se les quita la luz en la noche y al otro día no le puedes pedir que marche porque simplemente lo que va a hacer es dormir. Entonces todos esos elementos, por supuesto que tienen o juegan o son un momento de tú considerar que un grupo de personas vaya a asistir a una manifestación. De hecho, las últimas concentraciones que anunció Juan Guaidó aquí fueron muy pobres. O sea, la gente no salía a protestar. Es que y era entendible. Yo decía, bueno, es que es difícil decirle a alguien que pasó un apagón de 6, 12 horas durante toda la noche sin dormir, que vaya a salir a protestar. Simplemente no lo va a hacer. Entonces, vamos a ver, he escuchado que hay mucha inquietud y mucho interés de las personas en querer participar, tomando en cuenta la magnitud de esta manifestación, de que de hecho no solamente va a estar acá en el Zulia, en Caracas, en Mérida también tengo entendido que va a ocurrir una concentración similar porque ellos también están afectados, no tanto como nosotros, pero también lo están, con el tema de la electricidad, el tema del gas doméstico, el tema de la gasolina. O sea, es toda una situación generalizada donde, por supuesto, nosotros parecemos ser como una especie de cenicienta del cuento de terror que estamos viviendo. O sea, somos los que más estamos padeciendo por una crisis generalizada que abarca en todos los sentidos, porque mientras falle o haya una crisis energética, todo va a fallar. Entonces, ¿qué pasa? El sector comercial va a fallar, las empresas van a quebrar, va a generar más desempleo, más informalidad. Mira, una calamidad bastante preocupante que por lo menos se está viendo una luz al final del túnel porque se ha estado estabilizando un poco el sistema eléctrico y los cortes ya no son tan prolongados. Ojo, esto lo aclaro muy bien, en el eje metropolitano, o sea, Maracaibo, San Francisco, la calle Urdaneta, que son las zonas más pobladas, pero en los municipios foráneos sí siguen ocurriendo cortes bastante extensos de 12 y hasta 24 horas, ¿no? Pero por lo menos las autoridades anunciaron que ya le están metiendo mano a Termozulia, que ya han recuperado algunas de las plantas y que esto podría servir o podría ser el inicio de un proceso de recuperación que no es del todo completo porque falta recuperar la red de distribución interna y para eso hay que invertir muchísimo dinero y no creo que esta gente tenga presupuestado invertir ese dinero, tomando en cuenta lo improvisados que son, ¿no? Ahora, Lenín, decíamos al inicio que no es precisamente por falta de dinero que el país ha quedado sin electricidad, sobre todo en el sur, y el ingeniero José Aguilar hace algunas horas recordaba que el régimen, según sus palabras, ha malbaratado 9 mil millones de dólares para pagar el Estado Zulia. De esto hemos hablado contigo en varias oportunidades. ¿Qué puedes comentarnos? Mira, en verdad no se ha hecho lo que se prometió. De hecho, cuando Chávez estaba vivo, él dijo que iba a provocar, o sea, su intención era independizarnos del Buri, cosa que hasta cierto punto era positivo, es positivo, porque la cola de Interconectado Nacional somos nosotros, y por ende cada vez que ocurre un evento como un apagón general, somos los que más nos tardamos en recuperar el Estado. Pues de hecho, cuando ocurre un apagón, el tiempo de recuperación en relación a otros estados es hasta de 1.5 días y 2 días, porque es más complejo en recuperarlo. No se hizo lo que se debió hacer. Estaba presupuestada, no sé si eso en realidad se presupuestó. Como aquí no hay Contraloría en este país,
una termoeléctrica en Bachaquero, en la costa oriental del lago. Allá llegaron inclusive los generadores, llegaron a estar en algún momento en la zona, en Lagunillas, en la costa oriental del lago, con la intención de llevarlos a la termoeléctrica. Jamás se llevaron, la obra no se terminó. También la recuperación de Termozulia en su totalidad, que agregaría un número considerable de megavatios al sistema interconectado nuestro, al sistema de generación regional. Eso tampoco se concretó. Unas barcazas también que se iban a instalar en el lago de Maracaibo, eso tampoco se hizo. Tuvieras el parque eólico de La Guajira, tú lo ves y a mí me da dolor. Del parque eólico de La Guajira se le han caído hasta los aerogeneradores. No es que se han caído, los han caído. O sea, tú sabes que la estructura del parque eólico es de titanio. Entonces, eso lo han ido poco a poco desmantelando. No quiero decir que sea la Fuerza Armada que esté involucrada, pero por el amor a Cristo, tienen un comando ahí. O sea, que ellos no vean que los delincuentes se estén llevando los cables, los sistemas electrónicos, que hayan tumbado los aerogeneradores. Es poco creíble que ellos no hayan visto nada. Entonces, de todas esas, todos esos elementos conforman parte de una promesa que hizo el gobierno y que no cumplió, que es provocar o originar que nosotros no dependamos directamente del GURI, cosa que no es así. Más dependientes no podemos ser justo en este momento. Por el GURI creo que enviaba hasta hace unos meses 1.000 megavatios y nosotros si necesitamos el consumo interno es de más de 1.500 megavatios diarios. La capacidad de generación interna no llegaba ni a los 300 megavatios, yo creo que mucho menos que eso. Afortunadamente se logró incrementar, pero lo ideal sería que nosotros generáramos entre 1.500 y 2.000 megavatios para no tener ningún tipo de problema, pero eso no se cumplió. No, dime, te escucho. Perdón que te interrumpa. Ayer el presidente de la Constituyente Comunal decía, y esto lo digo a título personal, con gran cinismo, que a los zulianos había que hacerles una estatua. Yo te pediría un comentario en torno a este tema, porque es evidente que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro no asume la más mínima responsabilidad, a pesar de los miles, insisto, de millones de dólares que se perdieron en el marco de la emergencia eléctrica, que terminaron en cuentas en Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Suiza, casos que están, por cierto, bajo investigación. ¿Qué decir ante un comentario, una declaración de esta naturaleza? Lenín, te escuchamos. Bueno, que Dios y la chinita lo perdonen, porque mira, yo creo mucho en la justicia divina. Todo lo que se hace, todo lo que se siembra se cosecha. Mira, tomando en cuenta el impacto que esto ha tenido, la cantidad de personas que han muerto a consecuencia del tema eléctrico, toda la situación que ha originado en los hospitales, te imaginas la cantidad de familiares de pacientes que han tenido que salir corriendo con sus seres queridos a un sitio donde sí haya electricidad, porque se les muere si lo dejan en el hospital. O sea, tomando en cuenta todo eso que te estoy comentando, y que alguien pilla semejante disparate, de verdad no me deja otra cosa que pensar sino pena por esa persona, porque tarde o temprano Dios le va a demostrar que lo que hicieron está muy mal, tomando en cuenta todo. O sea, mira, de verdad el grado de cinismo y de inacción de las autoridades raya hasta lo inverosímil. Hace poco Omar Prieto tuiteaba y decía, bueno, que ya se está recuperando, ya estamos estabilizando el sistema eléctrico y ya dentro de poco vamos a estar sin ningún tipo de apagón, cosa que es el deber ser. Nosotros no deberíamos tener apagones, pero el caso es que mientras él decía eso, yo recibí un tuit de un sector, en un municipio foráneo, que tenía más de 12 horas sin electricidad. Entonces, ¿por qué esa intención de querer mentir en reiteradas oportunidades, tratando de convertir una mentira en verdad, repitiéndola varias veces, cuando en la calle la realidad es otra, muy distinta a la que da la gente del gobierno? O sea, el grado, a mí me causa indignación. Una vez el secretario de gobierno, mientras estábamos en pleno problema energético, que eran cortes hasta de 12 horas, el tipo decía que la situación se estaba recuperando, por el amor a Cristo. O sea, es como ellos están en una especie de burbuja, porque a ellos no los toca la crisis,
O sea, a ellos no se les va la luz, ellos tienen planta eléctrica. De hecho, el secretario de Gobierno de acá del Zulia instaló una planta eléctrica en la urbanización donde está su casa, que es más grande que su casa. O sea, como a ellos no los toca la crisis, no la creen. Creen que el resto de la ciudadanía no la padece, pero sí la padece. Entonces, yo los invito a ellos que de vez en cuando se bajen o salgan un poco de esa burbuja, de esa zona de confort en la que están, y me refiero a todas las instancias de gobierno, no hablo solamente de aquí en Zulia, las nacionales, que se vengan para acá. Vamos un momentico ¿qué le digo yo? Para Machique de Perijal, la Villa del Rosario, y se sienten a conversar con la gente y que padezcan un poco lo que ellos están padeciendo, a ver si van a pensar de la misma manera, ¿no? ¿A qué hora comienza la movilización, Lenín, según los convocantes? Sí, a partir de las 9 de la mañana. Aquí tienen que ser bastante temprano por el tema del sol y el calor. A partir de las 9 en la Plaza Urdaneta, tengo entendido que se van a permanecer allí porque el chavismo también organizó una marcha, una concentración, pero es en la Plaza Bolívar. Van a estar relativamente cerca la una de la otra, ¿no? Ambas van a estar en el casco central, una en la Plaza Urdaneta, que está muy cerca de la avenida Padilla, y la que está en la Plaza Bolívar, que es la del chavismo, va a estar justo frente a la gobernación. Gracias, Lenín Danieri, por atendernos, acompañarnos estos minutos periodistas desde el Estado Zulia, ofreciendo detalles acerca de cuál es la situación que enfrentan en esta entidad. Insistimos, el Estado probablemente más afectado por la crisis de servicios públicos, no se explica. Fue el principal productor de petróleo en una época de nuestro país, uno de los principales productores de carne y leche, de alimentos en general. Y hoy, parece tierra arrasada, producto de la crisis que afecta a nuestro país. Decía el presidente de la Constituyente Comunal aquello de que, había que hacerle una estatua a los zulianos y que esto era producto de laboratorios de la derecha mundial. Bueno, seguramente estos laboratorios, y lo decimos con absoluto sarcasmo también, entregaron el dinero al exministro Mota Domínguez, por el cual ha sido sancionado en los Estados Unidos y es investigado ahora mismo en una corte federal del Distrito Sur de la Florida. Él es señalado por otorgar a 3 compañías con sede en la Florida más de $60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec, o también los laboratorios de la derecha, y lo decimos otra vez con sarcasmo, compraron 40 casas de lujo en Marbella a nombre del exministro, el viceministro Nervis Villalobos, antiguo miembro del gobierno de Chávez, que ha sido detenido, es investigado por blanqueo. En fin, no hay justificación para lo que está ocurriendo. De hecho, el informe de la expresidenta Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, lo dejó absolutamente claro en su aparte sobre derechos económicos y sociales. El desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado en Venezuela violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros el deterioro en los servicios básicos como el transporte, el acceso a la electricidad, el agua y el gas natural. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música. Participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que en la víspera de esta movilización convocada en el Zulia, en Caracas, nos decía la Linda Niene, en Mérida y supongo que en otras entidades del país, trascendió la información sobre el supuesto allanamiento de la inmunidad parlamentaria o el intento de allanar la inmunidad parlamentaria de uno de los convocantes, el diputado de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el Zulia, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal, y ayer su organización, Primero Justicia, ofrecía rueda de prensa con la compañía, por cierto, de varias patrullas del SEBIN. Jorge Millán es diputado de esta organización por Caracas. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Bueno, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación. Iniciaría conversación a partir de este tema. ¿Qué información puede compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo con el diputado Juan Pablo Guanipa y lo que pasó con estos agentes del SEBIN que, bueno, se presentaron a las afueras de Primero Justicia? Lo escuchamos. Bueno, sabemos que estamos en una dictadura que persigue permanentemente a los que alzan la voz, y le ha tocado ahora a Juan Pablo Guanipa, luchador por la democracia, un ejemplo en todo este proceso. Recordemos que él fue electo gobernador del Zulia y le fue despojado al pueblo zuliano su decisión, su voto, al no permitir que ejerciera la gobernación, vista la exigencia de que había que arrodillarse ante la Asamblea Nacional Constituyente espuria. Y bueno, él ha seguido alzando la voz. En este momento fue el que lideró la iniciativa de una protesta no solo en Zulia, sino en Caracas, para visibilizar el drama que están viviendo estados del interior de la República a propósito de la destrucción de los servicios públicos y la calidad de vida que ha generado el régimen de Nicolás Maduro. Así que, bueno, hoy está siendo perseguido y lo vivimos el día martes cuando el espurio TCJ también decidió allanar o solicitar el allanamiento de la inmunidad. Luego la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente accionó y después los organismos de seguridad de la dictadura se plegaron a el intento de búsqueda y amedrentamiento e intimidación de Juan Pablo Guanipa y, bueno, por supuesto, de los que luchamos por la democracia. Gustavo, hasta el martes, y lo comentaba con los amigos oyentes, era una información de alguna forma extraoficial. ¿Ustedes han tenido acceso a esta sentencia del Tribunal Supremo que está en Caracas? Bueno, no hemos tenido acceso, directamente o oficialmente, digamos, pero sí tenemos ya conocimiento de lo que alegan, y bueno, una sarta de mentiras. La realidad es que Nicolás Maduro le teme a que el país se movilice, y esta iniciativa de Juan Pablo Guanipa de convocar al país, acompañada de Juan Guaidó, de convocar al país para protestar por los servicios públicos, en este caso particular la electricidad, pone de nuevo
al pueblo venezolano en el camino de movilizarse y presionar para que haya el cambio necesario que todo el pueblo venezolano exige. Así que él atiende este tipo de exigencias y de llamados a la lucha y a la acción de la única forma que conoce, que es por la vía de la violencia, por la vía del amedrentamiento, por el expediente de la intimidación, para que el país se mantenga paralizado, desesperanzado y sin la movilización que es fundamental para que estos señores que hoy usurpan el poder salgan de allí. Diputado, a propósito de lo que está ocurriendo con la electricidad, comentábamos con los amigos oyentes que se trata de una crisis que no se explica precisamente por falta de recursos. Usted ha seguido de cerca este tema. El presidente de la Constituyente Comunal ayer decía que al Zulia lo habían escogido laboratorios de la derecha mundial y para castigarlo y generar disturbios. ¿Qué responde usted ante un argumento de esa naturaleza, tomando en cuenta los miles de millones de dólares que se perdieron en el marco de la emergencia, que terminaron en cuentas en el exterior, incluso en obras inconclusas como la central hidroeléctrica de Tocoma, en el marco del escándalo Odebrecht? ¿Qué puede decirnos? Bueno, la única conspiración que hay es la que tú acabas de describir con precisión, ¿no? Un proceso de saqueo a la nación que no es solo lo eléctrico, es en todos los ámbitos, y por eso hoy el venezolano tiene destruido su capacidad de ingreso. En el caso eléctrico, solo en generación se robaron 40.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares que significarían, junto con la parte que supuestamente no se robaron, pero mal administraron, unos 55.000 millones de dólares, significaría 55.000 megavatios, con lo cual nosotros tendríamos prácticamente 5 veces lo que estamos consumiendo hoy de electricidad a nivel nacional. Esa es la conspiración de la derecha, o sea, esos señores corruptos que hoy están alrededor de quienes usurpan el poder y que les encanta hablar de izquierda, hablar de socialismo, pero llenarse los bolsillos de dólares americanos y colocarlos en la banca internacional, banca que de acuerdo a su categorización son de la derecha. Entonces, bueno, ciertamente estos señores al colocar y ubicar los ingresos de los venezolanos después de haber sido robados en bancas que ellos califican de la derecha, esa será la única conspiración que existía, una destrucción masiva y sistemática del sistema eléctrico, primero por la corrupción y después por la incapacidad de quienes la han gobernado. La Asamblea Nacional lo denunció a tiempo, planteó los correctivos que se requerían y bueno, hemos visto las consecuencias. Hoy Caracas es una burbuja de esta crisis porque están pagando las consecuencias en mayor grado otros estados del interior del país, pero el sistema eléctrico fue devastado absolutamente. Diputado, ayer el propio presidente de la Constituyente Comunal insistía con esto de las conversaciones que supuestamente sostuvo con el presidente encargado de la Asamblea Nacional y más allá, encargado del país y presidente de la Asamblea Nacional, más allá de este tema y el Guaidó Challenge, yo le preguntaría acerca de posibles negociaciones que puedan estar en marcha. Quisiera su comentario al respecto, tomando en consideración el regreso de estos diputados del PSUV que como constituyentes, bueno, aparentemente van a continuar con la persecución en contra de la disidencia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que, como lo dijimos desde la incorporación de estos individuos a la Asamblea Nacional, ellos tienen que aclararle al país que han querido engañar cómo ellos se dicen miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que nosotros hemos indicado que es fraudulenta, que de acuerdo a sus bases decía que para ser constituyentistas solo se había que tener dedicación exclusiva a ese supuesto destino, que tenían que renunciar a cualquier cargo, incluso a las diputaciones, y ahora evidencian ante el mundo que todas esas bases eran cuentos de camino, eran
mecanismos falsos para instalar un Congreso del PSUV que asumiera las funciones de control, las funciones legislativas y las funciones de representación del pueblo venezolano que tiene la Asamblea Nacional. Así que lo que nosotros vemos es que las máscaras se siguen cayendo y que nosotros como pueblo nos toca seguir luchando, volver al proceso de movilización para generar la fuerza interna necesaria para que cese la usurpación. Yo sé que muchas personas dicen, pero ¿qué más nos vamos a movilizar? Nos hemos movilizado mucho. ¿Qué más sacrificio vamos a hacer? Pero a mí me gusta trasladarme a las experiencias deportivas como ejemplo meramente, porque obviamente que el deporte tiene unas características particulares distintas a toda esta crisis autocrática que vive Venezuela, pero hay elementos que nos pueden permitir comprender un poco más qué rol debemos jugar nosotros o qué papel debemos jugar nosotros en estos procesos. Y imagínate tú que alguien, un director técnico, un jugador, decidiera dejar de intentar chutar a la arquería porque el arquero se la ha parado 3 veces, o que un jugador de béisbol dejara de batear porque, bueno, en ese partido o en la mitad de los innings que lleva, no le ha dado la pelota. Y dijera, bueno, es que esto no sirve porque yo le he dado la pelota y no funciona. O que un boxeador dejara de golpear al otro en las partes que son válidas porque no logra noquearlo, no logra moverlo para tenerlo en posición de darle el golpe que está aspirando a dar. Entonces, a veces nosotros decimos que hasta cuándo repetimos las cosas, y resulta que hay, digamos que factores y acciones que son las acciones claves en cualquier proceso de liberación y que hay que repetirlas cuantas veces haya que repetirlas, por supuesto con las modificaciones tácticas y estratégicas necesarias hasta que se logre el resultado. Y eso es un poco la insistencia que estamos haciendo en esta nueva etapa. El país debe movilizarse. Esa paz de los sepulcros que quiere imponer Nicolás Maduro, de imponerla, lo que permitiría es que ellos sigan aferrados al poder, por supuesto, al costo de una profundización de la destrucción de nuestro país. Y a nosotros nos corresponde, a nosotros los que nos ha tocado un rol de representación popular como diputados, y a todos los venezolanos que nos ha tocado la infausta situación de vivir esta dictadura destructiva, de luchar para liberar nuestra nación. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado si hay o no algún tipo de negociación, diputado, con factores Para nada, nosotros no tenemos ningún tipo de negociación en estos momentos. Sin embargo, nosotros no nos negamos a que haya un proceso en el cual estos señores que tienen secuestrado el país y que lo tienen secuestrado por la vía de la fuerza, devuelvan el país a los venezolanos. O sea, obviamente que en estas situaciones lo que corresponde es luchar, presionar, acumular fuerza, procurar la salida de los que usurpan, y esa salida de los que usurpan es justamente por la presión y la fuerza en sí, y también por los procesos de negociación para que entreguen el poder y se lo devuelvan al dueño verdadero, al que le corresponde decidir quién ostenta el poder, que es el pueblo venezolano. Finalmente, diputado, y antes de hacer la pausa por ir a publicidad, sobre el argumento de las manifestaciones, ¿habrá visto la reacción usted en redes sociales a la convocatoria? Incluso se abrió una discusión sobre un mensaje que publicaba el diputado Freddy Guevara, que está en resguardo en la casa del embajador de Chile en Caracas, y el argumento de algunos ciudadanos era que en el caso nuestro habíamos caído en una especie de círculo vicioso de marchas para después llegar a una mesa de negociación que, no llegaba a nada, no terminaba en nada, y finalmente dividía aún más a la oposición. ¿Qué responde usted ante este argumento que se repite, entre los ciudadanos, producto de lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país? Lo escuchamos.
Bueno, yo creo que lo respondí en la pregunta anterior, no en la última donde me insististe en la negociación, sino en la anterior. Yo creo que a veces no comprendemos que este tipo de procesos requieren la repetición de los mecanismos de lucha hasta lograr el objetivo. O sea, si usted tiene un castillo que está sitiado, bueno, a usted le toca ir contra los muros tantas veces como pueda lograr que se abran los muros. Lo que no claro, diputado, pero usted recordará que aquel dicho de que es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vas a obtener resultados distintos. Sí, pero yo creo que a ese dicho también hay que colocarle una premisa básica. Hacer las cosas que no impactan o que no generan resultados no te va a lograr los resultados que esperas. Entonces, o sea, hay unos elementos que tienen o causan la liberación de los pueblos y tienes que repetirlo. Eso es como que usted diga que usted va a una guerra y bueno, deja de usar los caballos porque en la primera embestida los caballos no derrotaron al ejército contrario, y deja de usar los arqueros porque las flechas no contuvieron totalmente como usted aspiraba al contrario. O sea, hay una serie de elementos que son las prácticas. O sea, usted tiene que detectar, determinar o ver cuáles son las acciones que van a liberar al pueblo venezolano y cuáles son las acciones que están en nuestras manos, que son posibles. Porque bueno, yo quisiera un botón, busquemos el botón escondido que usted aprieta y el pueblo se libera, o los países son libres. Ese botón no existe. Como ese botón no existe, entonces tú tienes que buscar cuáles son los procesos. O sea, usted gana un partido de fútbol insistiendo en tratar de chutar a la arquería y meter gol, de llevar el balón hacia la portería contraria y defendiendo que no le metan gol. O sea, y eso lo repite 45 minutos y luego otros 45 minutos, y si es prórroga tiene que repetirlo. Y usted gana un partido de béisbol bateando las veces que toquen hasta poder anotar las carreras. Y usted gana un juego de boxeo, bueno, dando la cantidad de golpes que tenga que dar. Ahora, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Obviamente, usted tiene que ver dentro de ese proceso de dar golpes, de batear o de chutar o defender para que el balón no entre en su arquería, qué estrategia tiene el otro, y aunque sean repetitivos, tienen que estar estratégica o tácticamente reformulados para atender el proceso de fuerzas y debilidades que tiene el contrario. Pero no puedes dejar de hacer las cosas que significan o que logran el éxito. O sea, si usted no chuta a la arquería, usted no va a ganar un partido de fútbol. Usted puede empatarlo, pero usted no lo va a ganar. Si usted no le batea a la pelota cuando el pitcher la lanza, usted no va a ganar el juego de béisbol. Usted puede empatarlo porque el otro no metió carreras, pero no lo puede ganar porque tiene que anotar carreras. Bueno, en el béisbol habría la posibilidad de que de bola en bola, de base por bola en base por bola, a lo mejor anote. Sería un juego en el que se podría, en un hecho fortuito de muy mala práctica del otro, que usted gane. Y en el boxeo, si usted no propina golpes suficientes, ya sea para noquear o para ganar los rounds, usted no va a ganar. Y son 9 rounds, 12 rounds, las veces que haya que repetirlo. Entonces, a veces nosotros, los venezolanos, queremos que con la práctica de una opción de lucha, intensa o no, la desestimemos ya para siempre porque en ese momento no dio resultado. Y resulta que es la constancia en la lucha y en las acciones que te generan la liberación o que te garantizan ganar un juego, en el caso de los deportes, lo que te permite triunfar. Bien. Y creo que nosotros en ese desgano es donde cometemos un error, en desechar los mecanismos de lucha conocidos por el hombre y que ha aplicado a lo largo de la historia para liberarse. Diputado, creo que quedó absolutamente claro el punto, además su posición. 1.000.000 de gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, diputado Jorge Millán, diputado de Primera Justicia por Caracas. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Al cierre compartimos información de interés a propósito de lo que está ocurriendo en España el día de hoy. Seguramente saben ustedes que el gobierno del presidente Pedro Sánchez decidió exhumar los restos del dictador Francisco Franco, y esto ha generado toda clase de reacciones. Un país donde hay una comunidad autónoma que está a las puertas, algunos consideran de una posible guerra civil, ojalá que no, pero está francamente convulsionada la situación. Han visto ustedes lo que está ocurriendo en Cataluña. El gobierno central toma una decisión de esta naturaleza, polémica, por las heridas que abre nuevamente. En todo caso, eso está pasando a esta hora en España. Franco, dice el país de España, exhumado del Valle de los Caídos. El gobierno separa al dictador de sus víctimas para transformar el último gran símbolo de la dictadura. 44 años después del entierro con la pompa de una dictadura, la democracia ha exhumado este jueves con sobriedad los restos de Franco para que el Valle de los Caídos deje de ser lo que el dictador quiso que fuera, un monumento a sí mismo para inmortalizar su victoria en la guerra civil. Con ese propósito de desafiar al tiempo y al olvido, Franco hizo levantar una enorme cruz de 150 metros y un mausoleo que acoge más de 33.800 cuerpos, muchos extraídos de fosas comunes, sin el conocimiento de sus familias, para yacer hasta hoy junto, dice el país en una nota muy dura, al verdugo. Bueno, se ha abierto entonces esta polémica en medio de una crisis pavorosa que atraviesa España, producto de lo que está ocurriendo en Cataluña, además a las puertas de unas elecciones generales. Habrá que ver cómo termina esto, pero comento la información porque este trending topic en redes sociales es Venezuela. España es uno de los destinos de la migración de venezolanos, producto de la crisis en nuestro país, que, amenaza con elevar la cifra de ciudadanos a 5 millones.
en muy corto tiempo, según lo advertían, por cierto, ayer organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.